La lapicera que mi hijo me dio era ligera, casi no pesaba en mi mano encallecida, de asentar ladrillos toda la vida. Él sonreía, una sonrisa apurada, diciéndome que era solo una formalidad del banco, una cosita tonta para protegerme, para actualizar la matrícula de la casa después de que su madre se fue. Y yo, con la vista ya cansada y el corazón lleno de confianza, firmé donde su dedo apuntaba. Confié, porque un padre confía. Uno no espera que la zancadilla venga de adentro, de la propia sangre, que uno ayudó a criar. En aquel momento, con el olor de la lluvia golpeando en la ventana de la sala, yo creí que estaba cuidando mi futuro, pero la verdad, la dura verdad que descubriría semanas después, es que estaba firmando el fin de mi pasado, entregando lo único que me quedaba. Cada firma era un clavo en mi ataúd, y yo ni lo sabía. Aquella casa no era solo paredes y tejas, no. Allí estaba el sudor de 50 años de trabajo, estaban las risas de mi Lucia resonando en la cocina, estaba la marca de la mano de mis hijos en la pared, de cuando eran pequeños y yo estaba revocando el cuarto. Era mi cuerpo, mi historia, y de repente, un papel, una firma a ciegas, lo convirtió todo en polvo. Aquel papel decía que yo ya no era dueño de nada, que el suelo que yo mismo nivelé ya no me pertenecía. Dime, escucha esta historia hasta el final, y cuéntame con toda sinceridad, ¿qué harías tú en mi lugar? Respóndeme también desde qué ciudad me estás escuchando, que me gusta saber hasta dónde llega mi voz. Mi nombre es Antonio, y ya cuento 76 años de vida. La gente me llamaba Maestro Antonio, allá en los tiempos de la obra. Hoy soy solo Antonio. Mis manos, si las miras bien, cuentan mi historia. Son gruesas, llenas de callos y venas altas, las uñas amarillentas por el cemento. Fueron estas manos las que levantaron paredes, las que asentaron azulejos con una precisión que daba gusto ver. Manos que sabían el peso exacto de la mezcla, la fuerza justa para cada martillazo. Manos que construyeron refugios para tanta gente. Es una ironía, ¿no? Las mismas manos que erigieron una fortaleza para mi familia fueron las que, con un simple trazo de lapicera, lo echaron todo abajo. Nunca temblaron en la obra, pero temblaron bastante cuando sostuvieron aquella notificación de desalojo. Yo vine del sertão, de una tierra seca donde aprendíamos desde temprano que la vida era dura. Mirábamos al horizonte y no veíamos nada más que polvo y esperanza. Salí de allá con lo puesto y una promesa en el pecho: trabajar derecho, ser un hombre honesto, nunca deberle nada a nadie. Para mí la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado en una notaría. Era nuestro contrato, nuestro cimiento. Pasé la vida entera creyendo en eso, enseñándoles eso a mis hijos. Que tu nombre, tu honra es lo único que nadie te puede quitar. Creo que el mundo cambió y no me di cuenta. Mi palabra siguió siendo la misma, pero la de los otros, por lo visto, se volvió humo. Antes de que todo esto se derrumbara, mi vida era como un día de sol después de la lluvia. Simple, ¿sabes? Me despertaba con el gallo del vecino, colaba mi café en el colador de tela, me sentaba en la mecedora que le gustaba a Lucia y me quedaba ahí, viendo el sol entrar por la ventana y dibujar cuadrados de luz en el suelo de cemento pulido. El olor de la casa era una mezcla de café fresco con el perfume de su recuerdo, que todavía parecía estar en cada rincón. Mi rutina era esa: cuidar de las plantas, arreglar una cosita u otra, vivir de los recuerdos de una vida entera construida con sudor. Era un reino modesto, pero era mi reino, un lugar donde me sentía seguro, protegido. Yo nunca tuve mucho estudio, no. Aprendí a leer y a escribir a duras penas, lo suficiente para no ser engañado, o al menos eso pensaba. Mi universidad fue el andamio. Mis profesores fueron los albañiles más viejos que me enseñaron el oficio. Fue con ellos que aprendí que para que una casa no se caiga, lo más importante es el cimiento. Queda escondido bajo la tierra. Nadie lo ve, nadie lo elogia, pero es él quien sostiene todo en pie. Y yo siempre pensé que en la vida de una persona era lo mismo. El carácter, la honestidad, la familia, esos eran mis cimientos. Construí mi vida entera sobre ellos, creyendo que eran lo más sólido del mundo. Hoy, cuando me miro en el espejo,
Veo a un viejo, la espalda un poco encorvada, el pelo todo blanco, el rostro lleno de arrugas que son los mapas de los caminos que anduve, pero mi mirada, esa todavía es firme. Es una mirada de quien vio muchas cosas, de quien sintió mucho dolor pero que se niega a doblegarse. Después de que Lucia se fue, un silencio muy grande se instaló dentro de mí, y era en ese silencio donde el anhelo más dolía. Quizás por eso me aferré tanto a la atención de mi hijo. La carencia de uno, la soledad, deja la puerta abierta y uno no ve quién está entrando, si es para hacer el bien o para robar lo que queda. Mi Lucia, mi Lucia, la conocí en un baile de kermés, debajo de aquellas banderitas de colores. Tenía una sonrisa que parecía que encendía la noche entera. Yo, un campesino torpe, con vergüenza hasta de invitarla a bailar, pero ella me miró de una manera que me dio coraje, y aquella noche, mientras arrastrábamos los pies en el salón de tierra batida, supe que había encontrado mi rumbo. A ella no le importó mi ropa sencilla, ni mi poco estudio. Vio al hombre que yo era por dentro, al hombre que quería ser, y decidió caminar junto a mí. La vida entera fue así. Ella era la luz que guiaba mis pasos, incluso en los caminos más oscuros y llenos de piedras. Nuestra vida nunca fue de lujos. Vivimos mucho tiempo en un cuartito en el fondo, con el baño afuera. El dinero que yo ganaba apenas alcanzaba para las cuentas, pero en nuestra casa nunca faltó lo principal: respeto y cariño. Lucia hacía milagros con lo poco que teníamos. Sus frijoles tenían un sabor que nunca más encontré en ningún lugar. Remendaba mis pantalones de trabajo con un cuidado que parecía que estaba bordando una obra de arte, y su risa, aquella risa era la riqueza de la casa, llenaba cada grieta, espantaba cualquier tristeza. Ella era mi plomada, mi medida justa. Sin ella me sentía un constructor sin escuadra, todo en mí parecía torcido fuera de lugar. Cuando ella enfermó, fue como si el sol comenzara a apagarse lentamente, cada día un poco más oscuro. La cuidé hasta el último suspiro, aquí mismo, en el cuarto que construimos juntos. Después de que se fue, la casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. El eco de mi propia respiración parecía un grito. Su lado de la cama seguía arreglado, intacto. A veces, todavía me despertaba de noche y estiraba la mano, esperando encontrar la suya. Y ese vacío, esa ausencia, era algo físico que dolía en el pecho. Fue ese dolor, esa soledad, lo que me dejó ciego. Un hombre con el corazón vacío cree en cualquier promesa de afecto, solo para llenar un poco de aquel hueco. La idea de la casa propia nació de un sueño de ella. Decía: Antonio, quiero un lugar para que echemos raíces, un lugar que sea nuestro de verdad, para ver a nuestros hijos crecer con seguridad. Y aquel sueño suyo se convirtió en mi objetivo de vida. Juntamos cada centavo, cada moneda. Renunciamos a tantas cosas. El día que firmamos la compra del terreno fue una fiesta. Era solo un pedazo de tierra apisonada, lleno de maleza, en un barrio lejos de todo. Pero para nosotros era el paraíso. Nos sentábamos en el borde de la acera y pasábamos horas imaginando: aquí va a ser la sala, allí el cuarto de los niños, y aquí, debajo de este árbol, ponemos un banco para descansar al atardecer. Y así comencé a levantar nuestra fortaleza, ladrillo por ladrillo. Cada santo domingo, mientras el resto de la ciudad descansaba, yo estaba allí, de sol a sol. Yo mismo hice la mezcla, batí la losa, asenté cada bloque con mis manos. Conozco cada centímetro de esa estructura. Sé dónde pasa cada tubería, cada cable de luz. Recuerdo el olor del cemento fresco mezclándose con el olor de la tierra mojada. No era solo un trabajo, era una oración. Cada pared que subía era un verso de gratitud por la familia que tenía. No estaba construyendo solo una casa, estaba construyendo la materialización de mi amor, un lugar en el mundo para albergar a las personas que más amaba. Y Lucia era mi compañera en todo. Ella no hacía el trabajo pesado, pero era la fuerza que me mantenía en pie. Llegaba con la vianda a la hora del almuerzo, con un café calentito en el termo, y se sentaba conmigo a la sombra para conversar. Su presencia era mi descanso. Los niños, todavía pequeños,
Corrían por el terreno, jugando a esconderse detrás de los montones de arena. La casa fue creciendo junto con ellos. La primera palabra de Fernando, los primeros pasos de Clara, todo sucedió allí, en aquel suelo. Por eso el dolor de la pérdida no fue solo por el inmueble, por el valor. Me quitaron los recuerdos, arrancaron mi historia de raíz. Mi hija mayor, Clara, siempre fue más soñadora. Quería conocer el mundo, volar lejos, y voló. Vive en otro estado, se casó, tiene su vida. Hablamos de vez en cuando, en los cumpleaños, en Navidad. El cariño existe, pero la distancia enfría un poco las cosas. Es natural. Lo entiendo, nunca la culpé por seguir su camino. Uno cría a los hijos para el mundo, ¿no es lo que dicen? Pero cuando uno envejece, el corazón se encoge, queriendo tenerlos más cerca. Su ausencia, de cierta forma, abrió aún más espacio para Fernando y sus intenciones. Si la hermana hubiera estado cerca, quizás las cosas habrían sido diferentes. Ya Fernando, él era mi apegado. Al menos eso parecía. Siempre cerca, bajo mi ala. Pero había una impaciencia dentro de él, un deseo de tener las cosas para ayer. Mientras yo me contentaba con construir despacio, él quería todo listo, rápido. Yo pensaba que era cosa de la edad, esa ambición. Como padre, uno siempre ve lo mejor, ¿verdad? Uno pasa por alto un defecto aquí, una falla allá. Recuerdo enseñarle a clavar un clavo, a lijar una madera allí en el patio. Quería transmitirle el valor del trabajo manual, del tiempo de las cosas. Pero él tenía los ojos en otro lugar, en un futuro que el dinero podía comprar, y yo no me daba cuenta. Después de que Lucia partió, Fernando se convirtió en mi punto de apoyo. O mejor dicho, se hizo pasar por mi punto de apoyo. Las visitas se volvieron más constantes. La preocupación parecía sincera. Papá, ¿necesita algo? ¿La cuenta de la luz? ¿Está paga? Deje que yo voy al mercado por usted. Me traía un pan, se sentaba a tomar un café, y en medio de la conversación siempre venía la pregunta sobre la casa. Papá, esta casa vale un buen dinero, ¿lo sabía? Habría que regularizar estos papeles. Y yo, en mi luto y en mi carencia, veía en aquello un cuidado de hijo, un celo. Me sentía amparado, menos solo en el mundo. La verdad es que yo quería creer que mi familia, aunque rota por la mitad con la pérdida de Lucia, todavía existía. Quería ver en mi hijo al hombre honrado que intenté criar, la necesidad que tenemos de sentirnos amados, de pertenecer a algún lugar, es una venda en los ojos. Proyectamos en los otros aquello que necesitamos, y no aquello que realmente son. Y fue así, ciego de amor y de anhelo, que abrí la puerta de mi casa y de mi corazón a quien al final de cuentas solo quería la llave de la caja fuerte. Recuerdo bien aquella tarde. Llovía fino, una lluvia mansa que lavaba las hojas de los árboles y dejaba un olor a tierra mojada en el aire. Yo estaba en la cocina, colando un café, cuando el coche de Fernando se detuvo en el portón. Entró apurado, sacudiendo el paraguas, con una carpeta de plástico bajo el brazo. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Era una sonrisa de quien tiene prisa, de quien tiene un guión que seguir. Dijo que venía de una reunión, que solo tenía unos minutitos, pero que necesitaba resolver algo importante conmigo. Un pendiente, fue la palabra que usó. Un pendiente que, según él, me iba a dejar más seguro y tranquilo para el resto de la vida. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde cenamos en familia por tantos años, y abrió la carpeta. Sacó de adentro un montón de papeles, con ese aire de quien entiende de cosas importantes. Papá, esto es solo para actualizar la matrícula del inmueble en la notaría, dijo, con una voz mansa, ensayada. Con el fallecimiento de mamá, necesitamos hacer esto para evitar problemas en el futuro. Ya sabe cómo es la burocracia, ¿no? Es solo una formalidad para protegerlo. Protegerlo. Repitió esa palabra unas 3 veces, y yo, que siempre tuve miedo de estos papeleos, de estas letras pequeñas, me sentí aliviado de tener un hijo que entendía del asunto. Me pasó la lapicera, la misma que describí al principio, y fue señalando con el dedo los lugares. Firme aquí, papá, y aquí también. Lo miré a la cara, a mi niño, al que cargué en brazos, al que le enseñé a andar en bicicleta. Su rostro era el de un hombre serio,
preocupado por el bienestar de su viejo padre. No vi maldad allí, vi cuidado, y en mi cabeza no estaba firmando un documento, estaba firmando un certificado de confianza. Le estaba diciendo: hijo mío, confío en ti más que en mí mismo. Y entonces tracé mi nombre allí, 1, 2, 3 veces. Entregué mi mundo en su mano. Las 2 semanas siguientes fueron normales. La lluvia pasó, el sol volvió a brillar. Continué mi rutina de siempre, regando las plantas, conversando con los vecinos, sintiendo la falta de mi Lucia. De vez en cuando pensaba en aquellos papeles y sentía un calorcito en el pecho, una especie de orgullo. Mi hijo estaba cuidando de mí, arreglando las cosas. Ni siquiera me llamó en ese tiempo, y yo pensé que era por el ajetreo del trabajo, de su vida. Mal sabía yo que su silencio no era de ocupado, era el silencio de quien espera el momento justo para dar el zarpazo, después de que la trampa ya ha sido tendida y la presa ya está condenada. Hasta que un día el cartero llamó al portón. Era una carta diferente, un sobre pardo con un sello del juzgado. Mi corazón dio un latido extraño. Nunca fui hombre de recibir cartas de la justicia. Mi vida siempre fue recta, siempre correcta. Me senté en mi mecedora, busqué mis gafas con la mano temblorosa y abrí el sobre con cuidado como si pudiera morder. Las palabras eran difíciles, llenas de términos que no entendía bien. Pero 2 palabras las entendí muy bien, porque brillaron frente a mí como hierro al rojo: vivo, notificación y desalojo. Y venían juntas en la misma frase como una sentencia. La leí una vez y no entendí. La leí la segunda y el aire comenzó a faltarme. La leí la tercera y fue como si el suelo hubiera desaparecido de debajo de mi silla. La notificación decía que el inmueble, mi casa, la casa que yo construí, tenía un nuevo propietario y que yo, Antonio, tenía un plazo de 30 días para desocupar el bien. Pasé los ojos por el papel, buscando un engaño, un error de dirección. Pero no había ningún error. La dirección era la mía, y el nombre del nuevo dueño, el nombre que aparecía allí, en letras de molde, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era su nombre: Fernando, mi hijo. El dolor no vino como un grito, vino como un veneno, que entra en el torrente sanguíneo lentamente y va paralizando todo por dentro. Un frío subió por mi columna y heló hasta mi alma. Me quedé allí, sentado, con el papel en la mano, mirando a la nada. La casa entera parecía haberse quedado en silencio, como si también estuviera de luto. Cada objeto, cada mueble, cada retrato en la pared parecía acusarme. Fuiste un tonto, Antonio. Fuiste un ciego. Y yo no tenía defensa. El golpe no vino de un extraño, de un ladrón en la calle. Vino de mi heredero, del hombre que llevaba mi sangre. Mi cuerpo se volvió pesado, como si hubiera cargado un saco de cemento en la espalda todo el día. Miré mis manos, las mismas manos que un día acunaron a aquel niño, y temblaban sin parar. No podía llorar. Las lágrimas parecían haberse secado por dentro, convertidas en un polvo amargo en mi garganta. Miraba el retrato de Lucia en la estantería, y era como si ella me estuviera mirando con una tristeza infinita. Le había fallado. Había fallado en proteger nuestro nido, nuestro santuario. La vergüenza que sentí era más grande que la rabia, más grande que el dolor. Y entonces, como una película, todo pasó por mi cabeza. La visita apurada, la conversación sobre proteger, la lapicera ligera, su dedo señalando el lugar de la firma. Las piezas del rompecabezas encajaron, formando la imagen más monstruosa que un padre puede ver. La traición absoluta, planeada, fría. No me había engañado en un momento de rabia. Lo había pensado todo. Usó mi amor, mi confianza y mi anhelo por su madre como herramientas para robarme. Y en aquel instante, allí sentado en mi mecedora, entendí que ya no tenía un hijo. Estaba completamente solo. No lo llamé. Ni por un segundo me pasó por la cabeza la idea de tomar el teléfono, de gritar, de reclamar. ¿Para qué? La firma en el papel ya lo había dicho todo. Una persona que hace lo que él hizo no tiene argumento que la convenza, no tiene corazón que se arrepienta con un sermón. El silencio, a veces, es la respuesta más ruidosa que podemos dar. Doblé la notificación con cuidado, como si fuera un papel cualquiera,
y la puse encima de la mesa. Miré a mi alrededor, a la sala, a los muebles, y una calma extraña se apoderó de mí. No era paz, era una resignación, la aceptación de que la guerra ya había terminado y yo había perdido sin siquiera saber que estaba luchando. Me levanté de la mecedora, y mis piernas, que antes parecían de plomo, ahora obedecían a una nueva orden. Comencé a caminar por la casa, habitación por habitación, pero no era una caminata de despedida, llena de llanto y nostalgia. Era una inspección. Miraba las paredes que yo mismo revoqué, el piso que yo mismo asenté, y veía todo con los ojos de un extraño, de un visitante. Era como si mi alma ya se estuviera despegando de aquel lugar. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no pertenecía a ella. La traición de mi hijo había cortado el hilo invisible que me unía a cada ladrillo, a cada rincón de aquel lugar. En mi cuarto tomé una maleta pequeña, de lona, que usaba las pocas veces que viajé en la vida. Abrí el armario y comencé a separar lo que era mío de verdad. No la ropa de fiesta, no los zapatos buenos. Tomé unas 4 camisas de trabajo, 2 pantalones, un puñado de calcetines y ropa interior. Tomé mis botas viejas, gastadas de tanto pisar en obras. Eran cosas simples, pero eran mías. Eran mi piel, mi herramienta de vida. El resto, las cosas de valor, los regalos, los recuerdos materiales, nada de eso me importaba más. Uno descubre que necesita muy poco para vivir cuando nos quitan todo. Lo que no cabe en una maleta pequeña, uno aprende a dejarlo atrás. El verdadero tesoro estaba guardado en otro lugar. Fui a la estantería y tomé la lata de galletas de metal, ya medio oxidada, donde Lucia guardaba hilos y agujas. Después de que ella se fue, se convirtió en mi caja fuerte. La abrí con cuidado. Adentro, el olor a papel antiguo, las fotos de ella, sonriéndome, algunas fotos de los niños pequeños, con la cara sucia de tierra del patio, y debajo de todo mi cuadernito de anotaciones. Ese era mi verdadero patrimonio, la prueba viva de mi sudor, de mi amor. Sostuve las fotos por un instante, sintiendo su presencia allí, dándome fuerza. Ellas no se quedarían atrás. Ellas eran yo. Tomé el cuadernito y lo abrí. Las páginas amarillentas, con mi letra tosca, listaban cada gasto de la obra. 10 sacos de cemento, 1 millar de ladrillos, el cableado del cuarto. Cada línea era un día de trabajo duro, de sol en la cabeza. Fui pasando las hojas hasta llegar a la última. Allí, con la letra temblorosa y bonita de mi Lucia, estaba la frase que ella escribió para mí unos días antes de partir. Esta casa es tu cuerpo, mi viejo. Cuídala bien, pero si un día se derrumba, recuerda que tu fuerza está en los cimientos que nadie puede ver. Leí aquello y fue como si ella estuviera susurrando en mi oído. Allí estaba mi respuesta, mi dirección. Guardé la lata de galletas con cuidado dentro de la maleta y fui al cuartito del fondo. Allí, colgadas en la pared, estaban mis herramientas. La cuchara de albañil con el mango liso de tanto uso, la plomada, el nivel, el martillo. Eran extensiones de mis manos. Ellas no me traicionaron. Ellas nunca mintieron. Con ellas siempre construí cosas rectas, correctas, honestas. Tomé cada una, les quité el polvo y las envolví en un paño de arpillera. Ellas irían conmigo. Un hombre que sabe construir nunca está completamente perdido. Mientras tuviera mis herramientas y mis manos, podría recomenzar. Aunque fuera desde cero, aunque fuera con 76 años a cuestas. No me fui al día siguiente. El papel decía 30 días y yo iba a esperar cada uno de ellos. Viví aquel último mes como un fantasma en mi propia historia. Continué cuidando de la casa, barriendo el suelo, regando las plantas. Los vecinos me saludaban en el portón y yo respondía como siempre. Nadie sospechó nada. Mi dolor era silencioso, mi humillación era invisible. ¿Para qué exponer mi herida? ¿Para qué darles a otros el derecho a sentir pena por mí? Me negaba a ser una víctima. Yo era Antonio, maestro de obras, un hombre que enfrentaba sus problemas de pie, aunque por dentro estuviera de rodillas. 30º día. Me desperté antes de que cantara el gallo. Arreglé la cama, lavé la taza de café que usé por última vez, dejé la cocina en orden. Era una cuestión de honor.
No iba a dejar atrás la imagen de un hombre derrotado y desordenado. Me estaba yendo, pero me iba por lo alto, con mi dignidad intacta. Eché un último vistazo a todo. No lloré. Apenas respiré hondo, guardando el último olor de aquella casa en la memoria. El olor de una vida que había terminado allí, en aquel exacto instante. Cerré la puerta despacio para no hacer ruido. Mi salida sería tan silenciosa como mi dolor. Afuera saqué la llave del bolsillo, la llave que llevé por más de 40 años. Ella conocía la palma de mi mano, mis callos. Pensé en tirarla lejos, con rabia, pero no. Fui hasta el felpudo de la puerta de entrada y con un gesto que repetí 1000 veces, levanté la punta y puse la llave allí debajo. Era donde Lucia siempre dejaba su copia. Era un último ritual, una última despedida silenciosa. Hecho. Esto, tomé mi maletita, mis herramientas envueltas en el paño y comencé a caminar calle abajo, sin mirar atrás, ni una sola vez. La casa ya no era mía, pero mis cimientos, esos, nadie me los podía quitar. Anduve por horas sin rumbo fijo, la maletita pesando en una mano, el envoltorio con las herramientas en la otra. La ciudad, con su ruido y su prisa, parecía un monstruo indiferente a mi dolor. Cada rostro que pasaba junto a mí tenía una historia, una dirección, y yo era el único hombre a la deriva. Poco a poco, la imagen de un viejo amigo me vino a la mente. Sé, un compañero de andamio de los viejos tiempos. No nos veíamos desde hacía años, pero yo sabía que él vivía por aquellos barrios más alejados, en la periferia. La gente de la obra tiene un código, una lealtad que no se escribe en papel. Era mi única esperanza, una apuesta a la memoria y a la camaradería de un tiempo que ya quedaba lejos. Llegué a la casa de C ya de noche. Él me miró, vio la maleta, vio mi rostro, y no. Necesitó mucha explicación. Un hombre que ya ha sufrido en la vida reconoce el dolor en la mirada del otro. Me abrazó, un abrazo de oso, fuerte, que casi me rompió los huesos, but que también juntó algunos pedazos de mi alma. Entra, Antonio. La casa es pequeña, pero donde come uno, comen dos. Me cedió un cuartito en el fondo de su patio, que antes servía para guardar trastos. Era un cuarto simple, con paredes sin revocar y una bombilla colgando de un cable. Pero tenía una cama, un techo, y lo más importante, no tenía mentira. Los primeros días fueron los más difíciles. El silencio de aquel cuartito era diferente del silencio de mi casa. Allá, el silencio estaba lleno de recuerdos de Lucia. Aquí, era solo hueco, vacío. Desempaqué mis cosas. Puse la poca ropa en un cajón. Alineé mis herramientas en la pared y coloqué la lata de galletas al lado de la cama. Saqué de adentro la foto de mi Lucia y la apoyé en la pared. Era lo primero que veía al despertar y lo último antes de dormir. Ella, allí con aquella sonrisa, parecía decirme que tuviera calma, que las cosas se iban a arreglar, y yo, por terquedad y por amor a ella, decidí creer. Para no dejar que la cabeza fuera tomada por la amargura, necesitaba ocupar las manos. El ocio, para un hombre que trabajó toda la vida, es un veneno. Un día vi que el muro del vecino de C tenía una parte caída. Tomé mi cuchara de albañil, pedí un poco de cemento prestado y fui a arreglarlo. No pedí nada a cambio, solo necesitaba sentir el peso de la mezcla en la mano, el sonido del ladrillo asentándose en el lugar correcto. Aquel trabajo, aquella pequeña reparación, fue mi primera reconstrucción. No estaba solo levantando un muro, me estaba levantando junto con él, ladrillo por ladrillo, reafirmándome a mí mismo que todavía servía para algo. El vecino quedó tan agradecido que me dio un plato de comida y se lo contó a otra persona, y esa otra persona tenía una fuga en el fregadero, y así la noticia se extendió. Aquel señor callado, que vivía en el fondo de la casa de C, sabía arreglar las cosas. La gente comenzó a llamarme. Era un portón para arreglar, un azulejo para asentar, una pared para revocar. No cobraba caro, cobraba lo justo, lo suficiente para comprar mi comida y no ser una carga para mi amigo. Y en cada trabajo ponía mi esmero, mi honor. Poco a poco dejé de ser el pobrecito que lo perdió todo y volví a ser quien siempre fui.
El nombre que me dieron en el barrio fue mi mayor pago. La gente no me llamaba Antonio. Golpeaban en el portón de C y preguntaban, ¿está el maestro Antonio? Oír aquella palabra de nuevo, maestro, fue como recibir un diploma. Era el reconocimiento de mi saber, de mi valor. Un valor que no estaba en la matrícula de un inmueble, sino en la habilidad de mis manos y en la honestidad de mi trabajo. Yo, que había sido borrado de un documento, estaba escribiendo mi nombre de nuevo en la vida de aquella comunidad, no con una lapicera, sino con cemento y sudor. Y esa era una firma que nadie podía falsificar. La vida fue adquiriendo un nuevo sabor, un sabor simple pero verdadero. Era el gusto del café fuerte que doña María me ofrecía después de que le arreglaba el tejado. Era el trozo de pastel de harina de maíz que los hijos de don Manuel me traían cuando arreglaba la acera donde jugaban. Eran las conversaciones al atardecer, sentado en el umbral de la puerta, escuchando las historias de aquella gente humilde y trabajadora. Eran pequeños gestos, pequeños intercambios. No, tenía una familia de sangre cerca, pero poco a poco fui construyendo una nueva familia, hecha de respeto, de gratitud y de afecto. Y esa familia me abrazó. Un día vi a unos chicos de la calle, sin mucho que hacer, mirándome trabajar. Llamé a uno de ellos, el más curioso. «Ven aquí, muchacho. ¿Quieres aprender cómo se hace una mezcla en su punto justo?» Los ojos del chico brillaron. Le di una cuchara de albañil pequeña y comencé a enseñarle. Le mostré la forma correcta de agarrarla, la inclinación, la fuerza. Enseñar a aquel niño pasar adelante lo poco que yo sabía me dio un propósito que creí haber perdido para siempre. No estaba solo arreglando casas, estaba ayudando a construir un futuro, a dar una dirección a quien, como yo, quizás se sintiera un poco perdido en el mundo. Y así encontré la paz, una paz modesta, construida sobre los escombros de mi antigua vida. Dormía en un cuarto estrecho, comía una comida simple, no tenía lujo alguno, pero apoyaba la cabeza en la almohada con el cuerpo cansado de trabajo honesto y no con el alma pesada de rencor. Miraba la foto de Lucia y sentía que estaba cumpliendo la promesa que ella me hizo recordar. La casa de ladrillos se había derrumbado, sí, pero mis cimientos, mi dignidad, mi oficio, esos estaban más fuertes que nunca, y estaba, por fin, construyendo una nueva casa, una casa dentro de mí. Pasaron algunos meses, el polvo de mi antigua vida ya se había asentado, y una nueva rutina, más simple y más honesta, se había consolidado. Estaba en el patio de C al final de una tarde, limpiando mis herramientas. El sol ya estaba débil, pintando el cielo de naranja. Fue cuando oí el ruido de un motor diferente, un motor de coche de lujo, ronroneando bajo en la calle de tierra. Un coche de esos, brillante y caro, no pertenecía a aquel lugar. Era como ver un pájaro exótico en medio de una bandada de gorriones. Sentí en ese mismo instante, en el fondo de mi alma, que aquel coche no estaba allí por un buen motivo. Traía el olor de mi pasado. Del coche bajó él, Fernando. Pero no era el mismo Fernando que había visto por última vez. Aquel hombre apurado y confiado había desaparecido. En su lugar había una figura abatida, con los hombros caídos, la ropa cara y arrugada. Parecía que había envejecido 10 años en pocos meses. Miró a su alrededor, al ambiente pobre, con un cierto asco, una cierta confusión, como si no creyera que yo pudiera estar viviendo allí. Me vio, al otro lado del portón de hierro, y por un instante pareció dudar. El hijo pródigo volviendo a casa, solo que yo ya no tenía casa que ofrecer, y yo, ciertamente, no era el padre de la parábola. Yo no me moví. Continué allí, de pie, sosteniendo un paño sucio de grasa, y apenas lo observé acercarse. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de palabras no dichas, de rencores y de vergüenza. Al menos, por mi parte, el rencor. Por la suya, no sabría decir. Se detuvo fuera del portón, con las manos en los bolsillos, y fue él quien rompió el silencio. La voz salió débil, casi un susurro. «¿Papá?» Solo esa palabra. Y yo no respondí. Apenas lo encaré, esperando. ¿Qué quería? ¿Qué podía querer todavía de un hombre al que ya le había quitado todo? El tiempo de las respuestas fáciles, de la confianza ciega,
se había acabado para siempre. Él comenzó a hablar, y la historia que salió de su boca no fue una petición de perdón. Fue una larga lista de lamentos. Contó que el negocio en el que había invertido todo el dinero de la venta de mi casa había salido mal, que los socios lo habían engañado, que el mercado había cambiado. Se pintó a sí mismo como una víctima, un pobrecito, un hombre que sufrió una gran injusticia. Hablaba y gesticulaba, intentando convencerme de su desgracia, quizás esperando que yo sintiera pena, que viera en él un reflejo de mi propio sufrimiento. Pero no lo veía. Solo veía la consecuencia directa de su codicia. Después de contarme toda su tragedia, finalmente llegó al punto. El verdadero motivo de la visita. Estaba siendo demandado por los acreedores, debiendo hasta el alma, y me necesitaba. Necesitaba que yo fuera su aval en un nuevo préstamo, o que al menos firmara como su testigo de buena conducta en un proceso. La ironía era tan cruel que llegaba a ser absurda. Él, que se había aprovechado de mi buen nombre y de mi confianza para dejarme en la calle, ahora volvía para pedir prestado lo poco que yo había reconstruido. Mi credibilidad, mi palabra de maestro Antonio, que valía más que cualquier dinero en aquel barrio. Escuché todo, cada palabra, sin interrumpir. Mientras él hablaba, desesperado, yo continué mi trabajo. Tomé mi espátula y comencé a raspar el cemento seco que se había quedado en ella. El sonido del metal raspando el metal era la única respuesta que yo daba. Mi gesto era tranquilo, metódico, y aquel acto simple de cuidar mi herramienta de trabajo parecía darme una fuerza inmensa. Era una forma de mostrar para mí, y quizás para él, que mi mundo ahora era otro. Un mundo de cosas concretas, de trabajo honesto, un mundo donde las palabras se medían por el peso de las acciones, y las suyas, en aquel momento, no pesaban nada. Cuando terminó de hablar, se quedó mirándome, esperando una respuesta, una reacción, cualquier cosa, y lo vi en sus ojos. No había arrepentimiento allí, había desesperación, sí, había el miedo de quien está en el fondo del pozo, pero no había ni una pizca de remordimiento por lo que me había hecho. No estaba allí para reconciliarse con su padre. Estaba allí para usar a su padre, una vez más, como un último recurso para salvarse. No había venido a buscar un abrazo, había venido a buscar otra firma, y esa constatación, esa certeza, dolió de una manera nueva, una manera fría. Dolió por confirmar que el hijo que amé ya no existía. Cuando su voz se cayó, el único sonido que quedó fue el del viento sacudiendo las hojas de un mango cercano. Terminé de limpiar mi espátula. La coloqué junto a las otras, herramientas, alineada en su debido lugar. Solo entonces me di la vuelta y lo miré de verdad, a los ojos. Allí, separado por un portón de hierro, estaba mi mayor dilema. De un lado, el hombre que reconstruí con cemento y dignidad. Del otro, las ruinas del hijo que amé. Y la pregunta que flotaba en el aire era más pesada que cualquier losa de hormigón. ¿Qué hace un padre en un momento así? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? Dentro de mí, dos hombres peleaban. Uno era el padre, y ese padre sentía una punzada de dolor al ver la desesperación en el rostro de su hijo. Es un instinto que no se apaga, algo que viene de la sangre. Ese padre quería abrir el portón, abrazar a aquel hombre perdido y decirle que todo estaría bien, aun sabiendo que era mentira. Recordaba al niño pequeño, la rodilla raspada, las noches de fiebre. Ese padre quería arreglar las cosas, como siempre hizo. Quería creer que todavía había salvación, que un gesto de perdón podría reconstruir lo que se rompió. Era la parte más débil y quizás la más humana de mí. Pero el otro hombre, ese era Antonio, el hombre que anduvo sin rumbo, que durmió en un cuartito húmedo, que sintió en la piel el frío del abandono. Ese hombre recordaba el peso de la lapicera, la frialdad de la notificación, el sabor amargo de la traición. Ese hombre aprendió, de la manera más dura, que la confianza, una vez rota, no se remienda como una pared agrietada. Perdonar, en el corazón, es una cosa, pero firmar un nuevo papel, poner mi nombre, mi honor recién recuperado, en la línea de fuego por alguien que ya me quemó, eso no era perdón. Eso era firmar, por segunda vez, mi propia sentencia. Entonces,
Hice lo único que me pareció correcto en aquel momento. Sin decir una palabra, le di la espalda y entré en mi cuartito. Él debió pensar que lo estaba abandonando, que la conversación había terminado. Lo oí llamarme en voz baja. «Papá», pero no me detuve. Fui hasta el filtro de barro que estaba en un rincón. Llené un vaso de mi de Messins, aluminio con agua fresca y volví. Abrí el portón solo una rendija, lo suficiente para pasar el vaso hacia afuera. Mi mano, gruesa y llena de callos, se extendió en su dirección. Un gesto simple, lo más antiguo del mundo, ofrecer agua a quien tiene sed. Él miró el vaso, luego a mí sin entender. Su mano, suave, de quien no hace trabajos pesados, tembló un poco al sostener el aluminio frío. Nuestros dedos se rozaron por un instante, y fue como tocar a un extraño. Bebió toda el agua, de un solo trago como si tuviera una sed de días. Mientras bebía no dije nada. No había odio en mi mirada, pero tampoco había compasión. Había apenas una distancia, un reconocimiento silencioso de que su sed de dinero, de salvación, era un problema suyo, no mío. Mi única obligación como ser humano era darle un vaso de agua. Cuando terminó, me devolvió el vaso vacío, y dije lo único que se me ocurrió. «Pareces cansado, Fernando. El viaje debe haber sido largo». No toqué el tema del dinero, de los procesos, de la petición de ayuda. Me negué a entrar en su juego. Hablé del cansancio, del sol, de cosas de la vida, cosas que él había olvidado hacía mucho tiempo. Al hacer eso, lo desarmé. Estaba preparado para una pelea, para una negociación, para un sermón, pero no para un simple gesto de humanidad que no le ofrecía nada más que lo que era, un vaso con agua. Mirándolo, no vi a un monstruo, vi a un hombre débil, un hombre que construyó su vida sobre la arena, y ahora veía la marea llevárselo todo. Nunca entendió lo que su madre intentó enseñarme, que la fuerza no está en el tejado que brilla, sino en el cimiento que nadie ve. Su cimiento estaba hecho de codicia y se derrumbó con el primer viento fuerte. El mío, hecho de sudor y honestidad, había aguantado el mayor de los terremotos. No sentía orgullo, sentía una tristeza profunda, la tristeza de ver que el hijo que crié no aprendió la lección más importante de todas, y el dilema continuaba allí, en mi pecho. ¿Acaso perdonar es extender la mano, aun corriendo el riesgo de ser arrastrado al agujero junto a él? ¿O será que el verdadero amor, la verdadera lección, a veces, es dejar que el otro enfrente sus propias ruinas para que, quizás, aprenda a construir algo de valor por su cuenta? No tengo esa respuesta. Mi única herencia, hoy, son mis dudas y la fuerza para continuar mi trabajo mañana. ¿Esta historia tuvo sentido para ti también? Cuéntame, ¿qué te ha enseñado la vida sobre el perdón y el recomienzo? Tomé el vaso de aluminio de vuelta. Estaba vacío. Me quedé allí sosteniendo aquel vaso, mirando a mi hijo al otro lado del portón, y la única certeza que tenía era que mi sed de paz, de silencio y de justicia, era mucho más antigua y mucho más profunda que la suya. La decisión que tomaría después de que él se fuera, solo Dios y mi almohada lo sabrían. Y tú, en mi lugar, en el fondo de tu corazón, ¿habrías perdonado?